estuvimos viendo los temas difíciles, largos, que les comenté sobre el tema de escatología, y lo más largo es lo que acabamos de pasar. Los tres temas fuertes: falsos reinos de Dios, falsos evangelios, falsos cristos y peligrosos predicadores. Peligrosos, peligrosísimos, ¿no? Bueno, pero ahí no queda la cosa. Necesitamos ver esto: tres grandes enemigos de la sana enseñanza cristiana, tres grandes enemigos que tiene todo cristiano, tres grandes enemigos. Primero, la ignorancia respecto a la Biblia. Busquemos estos versículos, por favor. Segundo, las religiones, doctrinas y sectas. Y tercero, las tradiciones y costumbres. Vamos a ver estos versículos. Miren, estos tres puntos son enemiguísimos de todo cristiano, enemiguísimos de todo estudiante de la Biblia. La ignorancia respecto a las escrituras. No podemos llamarnos cristianos e ir por el mundo así sin conocer del que creemos, ¿cierto? No se puede. Alguien dijo por ahí, y es algo muy correcto, que si uno quiere conocer, por ejemplo, a un pastor, a un predicador, a un líder espiritual, X de estos, si uno quiere saber realmente quién es, pregúntele a uno de sus hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el hijo sabe quién es, ¿sí o no? Iván no va a meter mentiras de quién soy yo, él sabe quién soy yo, ¿sí o no? Así que no le pregunten mucho tampoco. Luego hablamos. Si nosotros somos hijos de Dios y alguien quiere saber de Dios y saber cómo es Él, pues ¿a quién le van a preguntar? A usted, que es hijo de Dios. ¿Qué tal usted como hijo de Dios que le pregunten, háblame de Cristo, y usted no sepa nada? Entonces, ese es un punto importantísimo que de hecho tiene que ver por todos los estudios bíblicos que hay, sea escatología, sea curso básico, sea teología, sea lo que quiera. La ignorancia respecto a la Biblia es un arma letal que el enemigo tiene en contra de cada uno de nosotros. Debemos sacar una parte del día para estarnos documentando de la palabra de Dios. Segundo, las religiones, doctrinas y sectas. Hermanos, Dios no es religioso, ni doctrinario, ni sectario. Dios es íntegro en la verdad. Él es la verdad. Y lo que nosotros estamos llamados a conocer es la verdad en su palabra. Defender la verdad, hablar de la verdad. ¿Qué quiere decir la verdad? Creer en la verdad. ¿Se acuerdan 12 puntos que pusimos del fundamento de la doctrina cristiana? Que no son negociables. Que por esos puntos murieron los que han muerto por el Evangelio. Y tercero, las tradiciones y costumbres. Vamos a leer Hechos 3:14 al 17. Lectores, por favor, Hechos 3:14 al 17. Norma, tú lees Mateo 22:29 y le pasamos el micrófono a Luis con Juan 5:39, por favor. Vamos adelante. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él dada a este está completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Dice ahí Pablo el apóstol, es Pedro el que está hablando ahí, en el libro de los Hechos. ¿Por qué dice? Por ignorancia. Por ignorancia. ¿Por qué cometía usted lo que cometía antes? Por ignorancia de la Biblia. Por eso, cuando uno llega a la palabra de Dios y empieza a conocer al Señor, ya no es ignorante. Ya si usted peca, peca de una manera total
mente consciente. Por eso el pecado del cristiano es muy grave. No es como el pecado de antes. Antes nos acostábamos con otras, se acostaban con otros, mentíamos, robábamos, matábamos, adulterábamos, lo que fuera. Y todo eso en el momento de llegar a los pies de Cristo, perdonado, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque lo hicimos en ignorancia, ¿cierto? En ignorancia. Ahora, ¿puede seguir un cristiano siendo ignorante? No. Sí, si no conoce la palabra de Dios. Sí, ya aceptó a Jesús, sabe que Jesús es el Señor y el Salvador, pero si no se alimenta de la palabra de Dios, lo de atrás vuelve a tomar fuerza. La palabra de Dios dice: ¿con qué limpiará el joven o el hombre su camino? ¿Con qué? Con guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos aleja del pecado, hermano. Usted quiere tener una vida íntegra ante el Señor, lea mucho la palabra de Dios, porque ya tiene usted el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le va a dar el poder para que usted obedezca la palabra de Dios. Es muy sencillo ser fiel. Es muy fácil serle fiel a la esposa teniendo el Espíritu de Dios. Pero si yo no leo la palabra de Dios, y a cambio de leer la palabra de Dios, me voy a poner a leer una revista bien vulgar, ¿qué pasa? ¿La carne ya se fue? No, tóquela. Y está muy viva. Tan viva que Satanás quiere a toda hora hacerlo caer en ella, totalmente. Es una obra, es un arma que Satanás usa muchísimo, que los demonios usan mucho. La vida que usted tenía anteriormente, el diablo la conoce perfectamente y sabe los gustos suyos y a qué se dedicaba y qué le gustaba y qué le fascinaba. Y el único escudo contra eso es la palabra de Dios. No hay otra cosa que un cristiano puede venir a la iglesia, hermano, puede venir un domingo, puede venir todos los domingos, puede cantar en el coro, tocar la batería, servirle el agua al pastor y todo eso, pero si no está leyendo la Biblia, no tiene ningún poder en su vida ni ninguna defensa para usted estar limpiando su camino. Ninguno. Ese es un arma, es un enemigo de la sana enseñanza cristiana. Y hay hermanos que en algún momento hicieron su confesión de fe y de pronto recibieron a Jesús, en fin, X, y no se alimentan de la palabra de Dios. Y como el oído carnal es tan dulce a escuchar lo que le gusta oír, de ahí han nacido, y por eso hay tanta gente que sigue a los falsos predicadores, porque la gente no se alimenta de la Biblia. Y cuando alguien se para y predica la Biblia correctamente como es, les molesta. ¿Qué es esto? No, a nosotros no nos gusta. No estamos acostumbrados. Porque la gente tiene comezón de oír. Ahorita tenemos más sectas, denominaciones y una cantidad de cosas que nunca en la vida. Entonces la ignorancia respecto a la Biblia, peligrosísimo. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis, dijo el Señor, erráis ignorando las Escrituras. Escuche cómo está unido, hermano, las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Usted quiere poder en su vida, llénese de la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, cantando y dando gracias al Señor, cantando en vuestros corazones, y todo lo que hacéis y todo lo que hagas, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. Para uno poder caminar en el Espíritu, como dice en Efesios 5:19, debe estar lleno de la palabra de Dios. Eso no es algo que viene así, ay, en el baño me dio algo, estoy lleno de la palabra, no, estoy lleno del Espíritu. No, hermano, no. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, estás lleno del Espíritu de Dios. Así de fácil. Y el Señor no da el Espíritu por medida.
Entonces nosotros tenemos que estar constantemente leyendo la palabra de Dios. Erráis, dijo el Señor, erráis por no conocer la palabra de Dios. ¿Quiénes lo atacaban? En ese pasaje, ¿quiénes lo atacaban? Los que se suponía que conocían la palabra de Dios. Los fariseos, los judíos, los saduceos. Más religiosos en la tierra que ellos no hay nadie. Nadie. Y tienen razón de serlo. Ellos son los únicos. Escuchen, los judíos son los únicos en la tierra. Grabes esto. El pueblo judío es el único pueblo en la tierra que ha visto a Dios cara a cara. Moisés habló con Dios cara a cara. Todos los profetas hablaron con Dios cara a cara. Fue el pueblo que Dios puso en la tierra para Dios introducirse en este mundo para todas las naciones. Los judíos tienen razón de ser como son, porque Dios se les manifestó a ellos como a nadie. Y nadie ha tenido ese derecho. Nadie. Por allá un señor loco en Nueva York y por allá director por ahí fundador de un grupo ya muy creciente, los mormones, y el otro de los testigos y todo, dicen que un ángel les dijo, un ángel no, fue el diablo. Eso está en Gálatas 1 del 7 al 9. A ellos les habló un demonio y les dio otro evangelio diferente, confuso, engañador. 19 siglos después. 19 siglos después. Imagínense ustedes, hermano. Entonces los judíos vieron al Señor, lo tuvieron en persona. Para empezar, ahí estuvo Jesús hace 2000 años. Ahí está. Y dice Romanos 9:5 que Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Apocalipsis 1:7-8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que ha de venir, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, Jesucristo, el Todopoderoso. Y ahí estuvo con los judíos. Estuvo comiendo, bebiendo, resucitando muertos, dando vista a los ciegos, parando cojos, en fin, haciendo maravillas entre el pueblo. Maravillas. Nicodemo le dijo: tú tienes que venir de Dios porque nadie hace lo que tú haces. Nicodemo, un maestro de la ley, no sabía qué era el nuevo nacimiento. Ahora yo le pregunto, hermano, si los maestros de la ley judía erraron con Jesús, ¿por qué les dijo Jesús? Por no conocer las escrituras y el poder de Dios. ¿Cuánto más no erraremos usted y yo, unos gentiles apartados a miles de kilómetros de distancia en México, descendientes de Cuauhtémoc y de los chichas y de los mayas y de todo lo que hay? Nuestros antecesores adoraban al águila, a la serpiente, al pájaro, al elefante, al tigre, al oso, a cualquier cosa de esas. Y nos llegó a nosotros la gracia que los judíos rechazaron. Y a nosotros se nos está dando el privilegio de entender la palabra de Dios y no la leemos. Y no la leemos. Yo sé de un testimonio de un preso en una cárcel, ahí en una celda, que alguien que había estado antes ahí había dejado una hojita suelta ahí. Parece que la persona que había estado antes ahí usaba las páginas de la Biblia para hacer cigarros. Pues en una de esas dejó una página ahí, la de Juan capítulo 3, se quedó suelta. Y este personaje en la celda, ahí, pues todo el tiempo del mundo ahí sentado, y agarró la hojita allá en un rincón, y con esa hojita le entregó su vida a Jesús. Wow. Con una hojita. No sé cuánto tiempo más estuvo ahí. ¿De qué trataba? Del nuevo nacimiento. En la conversación entre Jesús y Nicodemo. Y decía él que el mayor anhelo de él, estando ahí, era poder leer lo que seguía. Era poder leer, porque no le entraba nada, era poder leer lo que continuaba. Porque terminaba ahí, quedaba mocho. ¿Y qué seguirá? ¿Y qué seguirá? Esas ansias, ¿no? Solo le bastó esa hojita al Señor para convertir el alma de esa persona. Ahora nosotros la tenemos en todo nuestro esplendor.
y no la leemos, dijo el Señor. La versión. Mucho erráis por no conocer las Escrituras y el poder de Dios. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de vida. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor, porque en ellas, primero, está la vida eterna. Así de sencillo. Hermano, la vida eterna no está en un catecismo, la vida eterna no está en una misa, la vida eterna no está aquí un domingo, la vida eterna está ¿en dónde? Aquí. La vida eterna está en la palabra de Dios. Escudriñen las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Y segundo, ellas son las que hablan de mí. Ellas son las que hablan de mí, dice Jesús. ¿Cierto? ¿Creemos en Cristo? Hay que creer en lo que Él dice, la palabra de Dios. Esta es mi comunicación con Él. Aquí me comunico con mi Cristo. Todos los días hablo con Él. Aquí. Y aunque ya lo he leído, lo que haya leído, lo leo y vuelve y me dice otra cosa diferente, nueva. Nueva, no diferente, nueva. Del mismo versículo me puede dar todos los días un mensaje nuevo para ese día que yo voy a vivir. No podemos irnos a la calle, hermanos, sin leer la palabra, sin conversar con el Señor, sin platicar con Él. La palabra de Dios, escudriñenla. Escudriñar no es leer. ¿Qué es escudriñar? Profundizar. Profundizar, anotar, hacer rayas. Este versículo me lleva a este de acá y este de aquí. Cuando menos piensas, te fue en la mañana, que no hiciste ni comida. Pero en realidad, así es la palabra de Dios. Esto es tan apasionante que es lo único, de lo único que el Espíritu de Dios se alimenta. No se alimenta de otra cosa el Espíritu de Dios, solo de la palabra de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros necesitamos el alimento físico y necesitamos el alimento espiritual para poder tener vida en nosotros. El hombre que solamente se alimenta de lo físico no tiene vida en sí mismo. Es una vida que es un hálito, es un soplo. Dios sopló un día y Dios puede volver a hacer esto y ya. Es un soplo. Lo que nos tiene aquí vivos es un soplo de Dios. Pero esto, cuando nosotros entramos a la palabra de Dios, ya no es un Malaquías. ¿Ok? Y los de la luna, ¿qué tiene que hacer la luna para brillar? ¿Tiene la luna luz en sí misma? No. No. ¡Ay, qué linda, qué luz la de la luna! La luna no tiene luz, hermano. Es un reflejo del sol sobre ella, que es diferente. La luna no tiene brillo ni luz en sí misma. Igualmente esa religión no tiene brillo ni luz en sí misma tampoco. Es una religión humana que tuvo una simiente bendita, pero por el lado de Isaac, no por el lado de Ismael. Ismael fue el hijo de la esclava, fue el hijo de la desobediencia. Abraham está pagando todavía las consecuencias. Ahí hay gente muriendo por culpa de la desobediencia de Abraham hace 4.000 años. Los de la luna dicen que hay que arrodillarse, yo no sé cuántas veces al día, mirando para yo no sé dónde. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice semejante idiotez? ¿Dónde? ¿Qué dice el Señor en Juan 4? Los que adoran al Padre en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Llegará el tiempo, le dijo el Señor a la samaritana, cuando ni en este monte ni allá adorarán al Señor, sino en toda parte, en el baño, en la cama, en el viaje, en la carretera, donde sea, adore al Señor, hermano, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una pregunta, Iván. Adelante. ¿Qué tiene que ver la luna donde está parada la Virgen de Guadalupe? Esa figura es la figura de Apocalipsis 12. Si tú ves la figura de Apocalipsis 12, que vi en el cielo la figura de una mujer con una diadema y con el sol y la luna bajo sus pies, esa es la figura. La vamos a interpretar después. La lucha siempre entre el hijo de la carne y el hijo del espíritu, eso es lo que va a llevar al fin del mundo, y la guerra final va a ser entre
Ismael e Isaac. Esa es la corriente que está llevando al mundo. Todos estos grupos chiitas y suníes, no importa que estén en guerra ahorita, islámicos, son hijos de Ismael, todos. Y solo hay un hijo de Isaac en el mundo, que es Israel, nada más. Y los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos el Israel de Dios también. Ahora nosotros somos descendientes de Abraham en el espíritu. Nosotros somos judíos también en el espíritu. Somos iglesia de Dios. Ahorita hay 3 pueblos, judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Está en Corinto, en 2 de Corintios. Entonces, el hijo de Ismael, que son los musulmanes, todos, cualquiera, sean sunitas o chiitas, no importa. Todos son hijos de Ismael. Viene la guerra final contra el hijo de Isaac, contra Isaac, contra Ismael contra Isaac. Y al final de ese tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo se manifieste como lo que él verdaderamente es, porque va a haber 3 años y medio de una falsa paz en la tierra, donde el anticristo se va a hacer pasar como Dios y los judíos lo van a aceptar. Se va a sentar en el templo que ellos van a construir y se va a hacer pasar por Dios, 2 de Tesalonicenses, y los judíos lo van a adorar. Pero a los 3 años y medio, Satanás es echado del cielo definitivamente, porque Satanás tiene entrada hasta el día de hoy al cielo. ¿Sí sabía usted eso? No, no lo sabía. Él es el acusador de los hermanos, dice la Biblia. Y es echado por completo, cerradas las puertas, hasta ahí le llegó, destronado o sea, él ya fue destronado, echado a tierra, y viene con gran ira a perseguir a los descendientes de la mujer, que son los judíos. La mujer es el pueblo de Israel. Y el hecho de que esté parada sobre la luna es que ha llegado el momento de la victoria del pueblo de Israel en este mundo sobre Ismael, y que lo subyuguen y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y no era Mohammed, y no eran esos califas y esos sinvergüenzas de allá del Medio Oriente, era Jesús. Y todo el mundo va a confesar, y toda rodilla se va a doblar ante Jesucristo. Y vienen los 3 años y medio más despiadados sobre la tierra para los judíos. Ni Hitler hizo con ellos allá lo que el anticristo va a hacer con ellos al final. Tribulación cual nunca ha habido sobre la tierra, ni la habrá jamás, dijo Jesús. Pero de ella será librado Jacob, dice en Jeremías 37. Entonces, el estar parado sobre la luna, ¿ustedes han visto la bandera islámica? Sí, Que es la media luna. luna. Okay. El estar parado sobre la luna significa la victoria final de Jesús sobre Ismael. Y nosotros estamos en Cristo Jesús. O sea que a nosotros esa victoria, cada que usted vea en las noticias, fueron bombardeados campamentos de Estado Islámico por las fuerzas aliadas y todo esto. ¡Cósese, hermano! Le están dando duro al que deben darle. Bendito sea Jesús, ojalá los acaben rápido. Están matando, ¿sabe cómo están matando ahorita, hermano? ¿Sabe cómo están matando? Me contó Don ayer, que vio las noticias. Entierran a la gente viva con bombas y las hacen detonar a distancia. Han experimentado todas las maneras de asesinar a esa gente. Qué diferente al amor de Jesús, que siendo crucificado dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué diferente simiente. Qué diferente. Sí, el papá es uno, pero las mamás son otras. La mamá de este es Sara. Y diciéndolo de otra manera, Dios mismo fue el que abrió una mujer estéril, anciana y estéril. 2 cosas: anciana, ya bien anciana, y estéril, y la hizo fecundar. En cambio el otro, pues ahí estaba la negra. Pues ¿cómo sería? Como fuera. Allá se acostó Abraham con ella. ¿Quién le dijo que se acostara con ella? La esposa. La costilla. Entonces fue y se acostó con Agar. Y Abraham ahí como siempre uno ahí. Y Abraham allá fue y se acuesta y ¡tan! Ahí tenemos. No puso problema ni género. Bueno, entonces es muy importante este punto, hermanos. ¿Qué? Bueno, señora. Póngale atención pues. Muy importante. Perdón.
Estos tres enemigos son tan comunes que ya los vemos como normales, naturales e inofensivos, y hasta nos envolvemos en eso, así sin nada. A estos enemigos no hay quien los combata. Todos los aceptamos ingenuamente, aún sabiendo que son enemigos. Hay quienes se glorían en su religión. Y le voy a decir una cosa, hermano. Es igual a que un católico se gloríe en su catolicismo, o a que un mormón se gloríe en su mormonismo, a que un llamado cristiano se gloríe en su supuesta denominación. ¡Ay, yo soy bautista! ¿Y quién dijo que en el cielo hay lugar para bautistas? Y lugar para... Eso es ridículo y es falta de madurez. Falta de madurez. Así de sencillo. ¿Y saben por qué nos estamos dividiendo? Por la forma de adorar. Ay, es que aquí parece un velorio, en cambio en mi iglesia saltan. Y se dividen por eso. Y el mundo muriéndose. Y nosotros buscando como, es que en mi iglesia sí tiemblan. En la mía se caen. ¿En la tuya? No, en la mía se quedan parados. Ah, no, ustedes están mal. Por esas tonterías nos estamos dividiendo. Porque escuchen, dice en 1 Corintios 3:11 dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. O sea, ese no se puede mover. Entonces, como no pueden mover ese, porque ¿cómo van a mover el de Jesús? ¿Sí o no? No se puede mover. Entonces nos vamos con la adoración. En mi iglesia no tocamos con guitarras eléctricas. Allá nada más de caja, como le gusta al Señor. Ah, no, en la mía es como le gusta al Señor, con violín. Y en la mía, y en la tuya, en la mía es como dice la Biblia, con palmas. A ver, pues, ¿quién los pone ahí? Y llevan siglos con esa tontería. ¿Ah? Pero el Salmo 150 termina diciendo, todo lo que respire, alábelo. ¿Cómo lo alaba usted? Como quiera, ¿cómo lo alaba? Alábelo, con danza, con baile, con mariachi, como lo alábelo. Ok, alabe al Señor. Cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Hay pachanga. Yo no sé a quién pondrán allá, a quién tocará la conga o qué, pero allá La conga. quién tocará la batería y el saxofón y un pecador se arrepintió y los ángeles todo sea. ¿Sí o no? Bueno, ahora Santiago lleva el sonido. El Manson ahí para que suene bien. Pero con esto. si alguien puede poner el aire, nos haría un favor. Al menos a mí. Tres grandes armas efectivas. Ahora, esas eran enemigos. Estas son tres grandes armas efectivas para combatir los falsos evangelios, los falsos cristos y los falsos predicadores. Tres grandes armas. ¿Usted quiere esas armas, hermano? ¿Quiere estar bien? Mire, estas son tres armas buenas para que usted esté en guardia. Primero, ya lo dijimos, vuelve y repite, la constante lectura de la Biblia. Usted no le crea a nadie, créale a la Biblia. La Biblia solita se explica. Pero vea lo que sigue. Usted está leyendo mucho la Biblia, entonces ¿qué sigue? Congregarse. Congregarse. Y estudiar académicamente la Biblia. ¿A qué se refiere eso? Esto que usted está haciendo aquí ahorita es estudiar académicamente la Biblia. Si hay otro curso y usted también quiere meterse a él y en su iglesia, adelante, porque usted está estudiando académicamente, sistemáticamente la Biblia. No se le olvide que Efesios 4, 11, 14, leamos Efesios 4, 11, 14 por favor, lo que dice Efesios 4, 11, 14. A ver si nos lo puede leer Anita, por favor. Efesios 4, pasen el micrófono a Anita, por favor. Efesios 4 del 11 al 14. Leamos esa parte que es muy importante, hermanos. Efesios 4 del 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok, qué claro está ese pasaje. ¿Quién instituyó las jerarquías de discipulado en la iglesia? ¿Cómo empieza el versículo? Él mismo. Cristo mismo instituyó la academia, hermano, y puso apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Ahora dice, para que todos crezcamos a la misma unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no seamos niños que nos engañen fácilmente. Entonces, ¿tenemos que estudiar académicamente la Biblia? Sí, hermano, claro que sí. Ahora yo le pregunto aquí al ingeniero. Hay una carrera llamada arquitectura, ¿no? Tú eres arquitecto. ¿Quién fue el primer arquitecto? ¿No? ¿No? El arquitecto físico. ¿Quién sería? Tuvo que haber uno. O tuvo que haber una escuela. Tuvo que haber alguien. No, antes de Da Vinci se construían casas también. Sí, desde antes. Casas se construyen desde que Caín salió del huerto y se fue a vivir por algún lado, ¿no? Alguien le construyó su choza. Y se necesitó ingeniería de arquitectura para eso. O sea, mi pregunta es la siguiente. Hay médicos, hay abogados, hay arquitectos, hay ingenieros, hay de todo. Hay una cantidad de carreras, hay un ramillete de carreras así. Bueno, ¿cómo llegaron a hacerse carreras? ¿Y por qué es que uno llega a un salón y se sienta y se somete a lo que ese hombre me está enseñando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién le ha dado a ese hombre la autoridad de enseñarle a otros, haciendo entender de que lo que él sabe se lo va a impartir a otros para que el día de mañana también lleguen a saber igual y después lleguen a enseñarle a otros? ¿Cómo es eso? Estudio académico. Estudio académico. Ahora, ¿cómo se han hecho las carreras? Pues de gente que aprendió en la vida, se instruyó en la vida y después empezó a impartir lo que un día aprendió a otros. ¿Cierto? ¿Qué dice la Biblia respecto a las mujeres mayores? Enseñen a las mujeres jóvenes a cuidar de su casa, de sus maridos y de sus hijos. ¿Por qué no les da esa instrucción a las jovencitas? Pues porque ellas no han pasado por ahí todavía. Entonces, la mujer mayor o anciana ya le puede enseñar a la joven. Mira, ¿sabes qué? Es que tú debes atender a tu marido así. Mira, se plancha ropa así. Mira, se barre así. Mira, se hace de comer así. ¿Cierto? Porque unas hoy les dicen, se baila así. No, no. Así se hace, ¿cierto? Y así se enseña. ¿Okay? En la palabra de Dios también es lo mismo. Si hay algunos que ya han recorrido el estudio de la Biblia y se han metido a fondo en él y todo, Dios los usa para que discipulen a otros. ¿Quién hizo eso? Él mismo, dice la palabra de Dios. Él mismo. Entonces por eso no podemos desechar ni a maestros, ni a pastores, ni nada. Si usted está congregado en una iglesia donde usted está conforme con la palabra que le están enseñando, ahí, pues estudie la Biblia académicamente ahí. Métase a estudiar la Biblia ahí, no pierda tiempo. Aquí hay gente. Este curso debería estar lleno a la iglesia. Llena la iglesia. Ayer nos contó Pedrito que se abrió el curso básico ¿hace cuánto? 2 meses, 1 mes. ¿Hace cuánto se abrió? No, tiene más de 2 meses. 3 meses. Sí. Que el pasado domingo, ¿sabe cuántos vinieron? Un gentío, hermano. Un gentío. 3. Y después se quejan. Ay, hombre, ¿por qué será que no me va bien? Pastor, aconsejeme. Pero nunca vienen a un curso, hermano. Nunca se profesionalizan en el estudio de la palabra de Dios. Es que esto es académico también.
Esto es académico, esto es igual, por eso los exámenes, y viene otro, viene otro. La noticia es que les fue bien a más de la mitad. ¿En qué mitad de esto? Y mira. No, pues no le queda otra más que decir. Nosotros somos la otra mitad. Pero este estudio debe hacerse académicamente, hermano. Esto debe hacerse académicamente. La excusa del maestro. Se debe estudiar la palabra. Color rum. ¿Saben dónde es esto, hermanos? ¿Saben dónde es esto? A ver, amor, ¿esta qué calle es? La del comercio. La del comercio. Ah, esta es la del comercio. En esta casa vivió mi mamá, pero esto es otra cosa nueva. Antes era una casa vieja. Ese es el centro del pueblo de nosotros, que se le hace fiesta al diablo. Y el director de la fiesta es mi hermano. Ay, no. Queremos Bueno, y la confianza. esta mujer, estos son los ídolos de la juventud de hoy, con marcas del diablo en sus vestimentas. Ay, ya, no le gusta eso. ¿Qué es eso? El arca. Noé construyendo el arca y la gente burlándose. ¿Sí los ven? Sí. Bueno, ¿y qué pasó aquí? Todos pidiéndole después. Esto se llama como en los días de Noé. Dentro de 8 días vamos a entrar a este tema y vamos a leer unas lecturas muy importantes y nos vamos a documentar de cosas muy importantes. El Señor